pasado 3 años desde que me casé con Anthony Bartlett. Después de un parto difícil que duró todo un día y una noche, finalmente di a luz a nuestra hija. Pero cuando Anthony tomó a la bebé de la enfermera, la llamó Bonnie Bartlett. Me quedé rígida en la cama de parto. Sabía que la exnovia de Anthony se llamaba Barbara Dorsey. Durante mi recuperación postparto, recibí un video. En él, un Anthony borracho se quejaba con su ex sobre mi cuerpo, sobre cómo había cambiado y sobre el desagradable olor de la leche materna. Dijo que aunque se había casado conmigo, su corazón siempre le pertenecería a ella. Miré el rostro pacífico de mi hija dormida en su manta, y Anthony no tenía idea de que esta vez había terminado. Ya no lo quería a él ni a su amor. Era el 15º día después de dar a luz. Anthony no había regresado ni una sola vez. Todo comenzó cuando luché desesperadamente en la cama de parto para evitar que Anthony nombrara a nuestra hija Bonnie. Me miró con decepción y dijo que era solo un nombre. ¿Por qué haces tanto escándalo por eso? Pero no podía aceptarlo. ¿Por qué debería? ¿Por qué Anthony pensaba que podía nombrar a nuestra hija como la mujer que aún anhelaba? Aunque casi me desangré en esa cama por el estrés, Anthony aún fue y registró a nuestra hija bajo el nombre de Bonnie Bartlett. Mientras me llevaban de urgencia a la UCI para cuidados de emergencia, me quedé sola en casa, sosteniendo a nuestra hija en su manta. Bárbara una vez dijo que la recuperación posparto no era tan mala como la gente lo hacía parecer. Su amiga había manejado bien cuidando a su propio hijo sola, así que Anthony pensó que estaba bien negarse a contratar una enfermera posparto para mí. Nina. Mi Nina. Susurré suavemente, llamando a mi hija por el apodo que le había elegido. Intenté darle de comer, pero por todo lo que había pasado, ya no tenía leche. Nina lloraba fuerte de hambre. En ese momento, no pude contenerme más y me derrumbé llorando junto a ella. Anthony y yo nos conocimos cuando ambos éramos voluntarios en un orfanato. Desde que me vio, empezó a perseguirme. Pero por muy amable que fuera, nunca sentí nada por él. No fue hasta que unos matones me acosaron por trabajo, y Anthony arriesgó su vida para protegerme, que lentamente comencé a aceptarlo. Yo era huérfana. Anthony me hizo sentir lo que era ser amada y cuidada. Me dijo que lo que más amaba de mí era mi bondad. Pero después de casarnos, me di cuenta de que la razón por la que Anthony me había perseguido no era por quien yo era. Era porque mis ojos se parecían mucho a los de Bárbara. ¡Qué risible! Tanto mi hija como yo nos habíamos convertido en herramientas para que Anthony extrañara a Bárbara. Anthony y Bárbara habían sido novios en la universidad, pero cuando estaban a punto de casarse, Bárbara lo dejó para buscar oportunidades en el extranjero. Para mi sorpresa, no solo Anthony no la odiaba, sino que continuaba apreciándola como su verdadero amor, el amor perfecto que nunca podría olvidar. Escuché pasos en la puerta y la puerta se abrió. Era Anthony regresando. Estaba a punto de pedir ayuda cuando mis brazos doloridos de sostener a Nina día y noche durante las últimas 2 semanas finalmente cedieron. Mi cuerpo dolía por todas partes y mis ojos estaban rojos de agotamiento. Apenas me mantenía en pie. Anthony. Nina. Ella. Anthony frunció el ceño. ¿Qué? ¿Nina? Ya te dije que su nombre es Bonnie Bartlett. Realmente no lo entiendo. ¿Por qué eres tan quisquillosa con un nombre? Mira este lugar, es un desastre, y Bonnie está llorando. ¿No sabes cómo cuidarla? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Quería discutir con él, pero apenas había comido algo nutritivo en días y estaba completamente agotada. No tengo leche. ¿Podrías hacerme un poco de sopa, por favor? Supliqué débilmente. Los padres de Anthony nunca se preocuparon por mí porque era huérfana, y como solo había dado a luz a una hija, nunca se molestaron en visitarnos. No habían venido a ver a Nina ni una vez. Pensé que al pedirle ayuda a Anthony, él recordaría sus responsabilidades como padre y se quedaría para cuidar de nuestra hija. Anthony frunció el ceño con irritación. ¿No te lo buscaste tú misma? Y es solo sopa. Podrías haberla hecho tú misma. Sin esperar a que dijera algo, Anthony se dio la vuelta y salió. Anthony. Grité su nombre, pero lo único que escuché como respuesta fue el fuerte portazo. Anthony se había ido. Abracé fuertemente a mi hija, recordando de repente lo que Anthony había dicho cuando estábamos profundamente enamorados, que por el resto de nuestras vidas haría todo lo posible para que nunca derramara una lágrima. Siempre había tenido mi miedo a la soledad. Cuando Anthony me propuso matrimonio, prometió darme un hogar para que nunca estuviera sola de nuevo. Pero ahora, el sonido del llanto de mi hija me ponía ansiosa. En ese momento, me sentí perdida. Un pensamiento amargo cruzó por mi mente. ¿Qué aporta realmente el matrimonio a una mujer? ¿Es este realmente el hogar con el que siempre he soñado? No tuve más remedio que pedir comida a domicilio, pidiendo fórmula y sopa. Cuando llegó el pedido,
Arrastré mi cuerpo dolorido para recogerlo. Pero mientras preparaba la fórmula para mi hija en la habitación, vi una publicación de Bárbara en Twitter. Gracias a mi caballero por pasar 2 horas haciendo esta sopa solo para mí. En la foto, Anthony llevaba un delantal, mirando a Bárbara con una ternura que nunca me mostró. De repente me sentí patética y tonta. Los llantos de Nina hambrienta e indefensa, y mis propias luchas con la recuperación posparto, Anthony los ignoró por completo. No le importó que apenas sobreviviera después de ser llevada de urgencia a la UCI, y ni siquiera se molestó en hacerme un simple plato de sopa. Pero estaba dispuesto a cocinar para Bárbara sana y fuerte. Aunque tenía sentido desde el principio, no fui más que un reemplazo para Anthony. Él no me amaba y, naturalmente, tampoco amaba a nuestra hija. Terminé de preparar la fórmula para mi hija y luego me obligué a beber la sopa, pero las lágrimas seguían cayendo en ella una tras otra. Aún así, me obligué a beberla. Sabía que no podía derrumbarme. Dado que Anthony, como padre de Nina, no la amaba, yo tenía que amarla lo suficiente por los dos. Esa noche, después de finalmente lograr que Nina se durmiera, recibí un vídeo de un número anónimo. Lo abrí. El vídeo mostraba a Anthony borracho abrazando a Bárbara mientras se quejaba de mí. Diane Heath es inútil. No puede manejar nada. Solo deja que Bonnie llore y su cuerpo se ha descuidado. Ni siquiera se preocupa por cuidarlo. Y ni hablemos del horrible olor a manchas de leche cuando me acerco. Realmente me arrepiento de haberla elegido. Si no me hubiera dado lástima que fuera huérfana, nunca me habría casado con ella. Es ingrata y ahora está haciendo todo un escándalo. Cuando escuché a Anthony decir eso, mi sangre pareció congelarse. En realidad me despreciaba porque era huérfana, pero cuando nos conocimos, nunca oculté que era huérfana. Pensé, sí, soy huérfana, pero nunca me he rendido. Nunca me he compadecido de mí misma. Después de crecer, me convertí en ejecutiva en una empresa gracias a mis excelentes calificaciones y habilidades laborales. No necesitaba a Anthony para sobrevivir. Estaba bien por mi cuenta. Miré mi estómago, que aún tenía algo de grasa extra. Anthony tenía razón. Mi cuerpo había cambiado, pero acababa de dar a luz a nuestra hija. Ni siquiera había comenzado la recuperación posparto. Esperaba que perdiera peso, arriesgando mi vida. No entendía cómo todo había llegado a esto. Fue Anthony quien me obligó a dejar mi trabajo ejecutivo bien pagado cuando supo que estaba embarazada, prometiendo cuidarnos a mí y al niño por el resto de nuestras vidas. En el vídeo, Anthony abrazaba a Bárbara aún más fuerte. Dijo que su corazón siempre le pertenecería a ella y que solo se quedaba conmigo por sentido de responsabilidad. Casi me derrumbé al ver el video, pero me tapé la boca para ahogar los sollozos, sin querer despertar a Nina. Diane, te sugiero que me digas cuándo parar. Si no fuera porque te pareces a mí, Anthony nunca te habría mirado. Sabía que era una provocación de Bárbara. Al día siguiente, Anthony finalmente regresó, pero trajo a Bárbara con él. Tan pronto como Bárbara cruzó la puerta, me lanzó una mirada de desprecio. Sin embargo, frente a Anthony, continuó fingiendo ser amable conmigo. Bonnie, ven, déjame abrazarte. Llamó el nombre de Nina, pero su mirada estaba llena de anhelo. Mientras miraba a Anthony, abracé a Nina con fuerza, dándole una mirada fría. Bárbara fingió estar al borde de las lágrimas, como si estuviera herida. Anthony, creo que a Diane no le gustó. Si quieres, puedo irme ahora mismo. Anthony, naturalmente, no podía soportar ver a Bárbara molesta. Me miró con desaprobación. Diane, ¿cómo puedes ser tan irracional? ¿No sabes que Bárbara trajo un montón de regalos solo para verte hoy? Ni siquiera sabes cómo decir gracias, y ahora estás haciendo una escena. Miré a Anthony con tristeza. ¿Por qué debería agradecerle? ¿Debería agradecerle por abandonarte para irse al extranjero? ¿O agradecerle por intentar arruinarnos nuestro matrimonio después de que te casaste y tuviste un hijo? Diane, lo tienes todo mal. Ya he aclarado las cosas con Anthony. Al mencionar el pasado, Bárbara salió corriendo de la habitación llorando. Anthony intentó seguirla, pero lo detuve con una voz aguda. Anthony, solo quiero preguntarte una cosa. Cuando decidiste casarte conmigo, ¿fue porque me parecía bárbara? ¿O realmente me amabas aunque sea un poco? Si me amas, entonces no te vayas. Quédate aquí conmigo y con Nina, ¿vale? Ella todavía es tan pequeña y te necesita. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras dejaba a un lado mi orgullo, y le rogué por solo una pizca de amor de Anthony. Te amo. Anthony vaciló, sus ojos nublados por la duda. Había planeado quedarse, pero al ver un mensaje de Bárbara insinuando algo como el suicidio, se puso ansioso. De inmediato, su mirada hacia mí se llenó de desprecio. Diane, todo esto es tu culpa. Si algo le pasa a Bárbara, te juro que no te lo perdonaré. Sin decir más, Anthony se dio la vuelta y se fue. La casa quedó en silencio.
solo Nina y yo. A medianoche, estaba medio despierta cuando de repente olí un fuerte y asfixiante olor a humo. Nina empezó a llorar también. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Agarré a Nina e intenté abrir la puerta, pero el pomo estaba ardiendo. Recordé algunos consejos de seguridad contra incendios que había aprendido en las redes sociales y me di cuenta de que el fuego ya había llegado afuera de nuestra puerta. Después de llamar al 911, instintivamente marqué a Anthony para pedir ayuda, pero después de varias llamadas, él aún no contestaba. Nina lloraba por inhalar el humo y mi corazón dolía al tenerla cerca. ¿Por qué no contesta el teléfono? Anthony, por favor, contesta. Por favor, sálvame a mí y a Nina. El fuego había dañado la electricidad, y justo cuando mi teléfono estaba a punto de morir, Anthony finalmente contestó. Estaba a punto de hablar cuando él me gritó enojado primero. Diane, ¿qué te pasa? ¿No sabes que Bárbara tiene fiebre? Finalmente logré que se durmiera, y tú sigues llamando. No, Anthony, hay un incendio en casa. Por favor, regresa. Estoy asustada, y Nina no para de llorar. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero la voz de Anthony goteaba sarcasmo. Diane, ¿disfrutas jugando estos juegos? Y por cierto, el nombre de mi hija es Bonnie. Nina, esa no es mi hija. En este punto, ya no me importaba discutir con él. Es realmente un gran incendio. Anthony, el bebé y yo estamos atrapadas adentro. Por favor, vuelve y ayúdanos. Te lo suplico. Por favor, salva a nuestra hija. Al ver el humo filtrarse por debajo de la puerta, mi voz se volvió más desesperada. Pero entonces, a través del teléfono, escuché la débil voz de Bárbara llamando a Anthony. Luego, Anthony colgó el teléfono y no pude volver a comunicarme con él. Sostuve a Nina en mis brazos y corrí al baño desesperadamente, metiendo una toalla en la rendija de la puerta. Pero el humo espeso seguía filtrándose poco a poco. Aunque presioné una toalla húmeda sobre la nariz y boca de Nina, ella era solo un bebé. Podía escuchar sus llantos volviéndose cada vez más débiles y mi corazón se hundía más en la desesperación. Justo cuando pensé que Nina y yo moriríamos aquí, la puerta del baño se abrió repentinamente desde afuera. Los bomberos llegaron justo a tiempo, salvándonos a Nina y a mí. Al día siguiente, cuando Anthony recibió la noticia y corrió al hospital, me vio en la UCI. Sus ojos se iluminaron con alivio y me abrazó de inmediato. Diane, me alegra tanto que estés bien. Yvonne, ¿cómo estás, As? Antes de que pudiera terminar su frase, le di una fuerte bofetada en la cara. Diane, ¿cómo pudiste pegarme? Anthony giró su rostro con sorpresa, sus ojos llenos de incredulidad. Pero me sentía completamente agotada. Estaba tan cansada. Ya no quería amar a Anthony. El incendio que nos atrapó en la casa me hizo darme cuenta de que el corazón de Anthony siempre había estado con Bárbara. No pude detenerlo y no quería hacerlo esta vez. No quería nada de él, ni a su corazón. Anthony, vamos a divorciarnos. Cerré los ojos sin querer mirarlo más. Habían pasado 3 semanas desde que firmé los papeles de divorcio y los envié a Anthony a través de un servicio legal. No recibí respuesta, ni una llamada, ni siquiera un mensaje. Solo silencio. Un silencio espeso, tóxico, lleno de todo lo que nunca se dijo y de todo lo que él nunca fue capaz de hacer. Nina dormía junto a mí, con sus mejillas rosadas y los labios haciendo pequeños ruidos de succión. Verla era mi único refugio, mi única razón. Me aferraba a ella como quien se aferra a un tronco en medio de un naufragio. Intentaba mantener la calma, seguir adelante, pero por dentro me estaba desmoronando. Las noches eran frías, largas, y los recuerdos me perseguían sin descanso. El video de Anthony borracho, sus palabras llenas de desprecio, el olor del humo en la habitación mientras esperaba ayuda que nunca llegó, y esa última frase que aún se repetía en mi cabeza. El nombre de mi hija es Bonnie. Nina no es mi hija. Pero lo peor estaba por venir. Ese lunes llovía, una lluvia fina, constante, como si el cielo también estuviera de luto conmigo. Estaba bañando a Nina cuando escuché el timbre. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Cubrí a Nina con una toalla y la coloqué en su cuna antes de dirigirme a la puerta. Miré por la mirilla y mi corazón se detuvo un segundo. Vivian Bartlett, la hermana mayor de Anthony. Hacía años que había desaparecido del mapa. Se hablaba poco de ella en la familia Bartlett, como si su existencia incomodara. Su rostro estaba más delgado, sus ojos hundidos y su cabello recogido con descuido. Llevaba una carpeta negra en la mano, con mi nombre escrito en letras torpes. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja, casi temerosa. Dudé. Todo en mí gritaba que la alejara, pero había algo en su mirada, algo roto. Asentí lentamente.
Nos sentamos en la mesa del comedor. Ella miraba alrededor como si esperara que alguien la estuviera siguiendo. Cerré la puerta con llave. Vivian respiró hondo. Diane, sé que no soy la persona que esperabas ver, pero si estoy aquí es porque ya no puedo callar más. Hay cosas que necesitas saber, cosas que Anthony jamás te dirá, cosas que su familia ha enterrado durante años. La carpeta temblaba en sus manos. ¿Qué cosas? Todo empezó mucho antes de que tú y Anthony se casaran, dijo, abriendo la carpeta y esparciendo sobre la mesa una serie de documentos, cartas, fotos, recibos médicos, extractos bancarios. Quiero que veas esto con tus propios ojos. Tomé la primera carta. Era una nota escrita a mano, con la letra de Bárbara, dirigida a la madre de Anthony. Estaba fechada 4 meses antes de mi boda. En ella, Bárbara hablaba de su embarazo. Decía que no sabía qué hacer, que no quería convertirse en madre, que su carrera era lo primero. Pero también decía algo más. Decía, si Anthony no me convence de quedarme, lo perderé todo. Ya encontré a alguien que puede reemplazarme. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Reemplazarme? Bárbara estaba embarazada de Anthony, pero lo perdió. Se negó a quedarse. Decidió irse al extranjero. Y ahí es cuando entras tú, dijo Vivian con frialdad. Tú eras la elección perfecta. Huérfana, trabajadora, ingenua. Tenías la imagen de mujer fuerte y pura que los Bartlett adoraban. Los padres de Anthony te eligieron, literalmente. Me quedé helada. Las palabras no salían. Vivian continuó. Anthony nunca quiso casarse contigo. Luchó, discutió, lloró. Pero sus padres lo obligaron. Dijeron que no podían perder su reputación, que necesitaban una madre para el hijo que ya no estaba en camino. Y tú estabas ahí, brillante, confiada, enamorada de su idea de amor. Una mezcla de náusea y rabia me invadió. Tomé otro documento. Era un informe médico. El nombre de Anthony estaba allí, junto con una observación. Diagnóstico de infertilidad desde los 19 años. Tuve que sentarme. Sentí que todo se movía a mi alrededor. ¿Infertilidad? Pero yo estaba embarazada de él. Vivian me miró con una mezcla de tristeza y vergüenza. No, Diane, Anthony no podía ser el padre de Nina. Y él lo sabía. Siempre lo supo. Por eso nunca la miró como suya. Por eso insistió tanto en llamarla Bonnie. No quería a Nina. No porque fuera hija de otra mujer, sino porque era prueba viviente de un secreto que él no podía controlar. Entonces, ¿de quién es hija Nina? Vivian se quedó en silencio. Bajó la mirada. No estoy segura. Solo sé que esa noche del anuncio del embarazo, cuando cenaron juntos en casa de los Bartlett, hubo algo extraño. Vi a Gregory, el hermano menor de Anthony, llevarte una copa de vino. Vi cómo te desmayaste poco después. Y al día siguiente, Anthony me pidió que destruyera unos registros de seguridad del sistema de cámaras. Me levanté bruscamente. Sentía que me faltaba el aire. Todo se derrumbaba. El embarazo, el matrimonio, el incendio. Todo era una farsa construida sobre mi cuerpo. ¿Por qué vienes ahora? ¿Por qué me cuentas esto? Vivian se puso de pie y me agarró la mano con fuerza. Porque te vi en las noticias. Vi tu rostro saliendo del hospital después del incendio y me di cuenta de que, si no hablaba ahora, nunca lo haría. Estoy harta de los secretos, harta de esta familia enferma. Antes de irse, Vivian me entregó un sobre lacrado. Tenía mi nombre. En su interior, dijo, estaban copias de todo lo que necesitaba para descubrir la verdad. El historial de Gregory, imágenes que logró recuperar del sistema borrado y una confesión escrita. No quise abrirlo aún. Solo podía abrazar a Nina y llorar. Vivian se detuvo en la puerta. Una última cosa. No te fíes de nadie que lleve el apellido Bartlett. Y recuerda, no sabes lo que son capaces de hacer para proteger su nombre. Y se fue, dejándome sola. Sola con un sobre que podía romper la vida que apenas empezaba a reconstruir. Y una certeza que ya no podía ignorar. Nina merecía la verdad. Y yo merecía justicia. Pasaron exactamente 9 días desde la visita de Vivian. 9 días en los que el sobre con su contenido seguía intacto, escondido en el fondo de mi armario, como si al no abrirlo pudiera detener la avalancha que sentía venir. Pero la duda ya se había sembrado. Y esa duda crecía, se alimentaba de cada recuerdo, de cada mirada de Anthony, de cada gesto esquivo durante el embarazo. Dormía poco, comía lo mínimo. Todo mi cuerpo temblaba cuando me miraba al espejo. ¿Quién era yo? ¿Quién era la mujer que había creído ser amada? ¿Y qué significaba Nina en medio de todo esto? Finalmente,
Una madrugada en que Nina no paraba de llorar, me levanté y lo hice. Abrí el sobre. Había fotos, correos impresos, capturas de pantalla, documentos médicos y lo más importante, el acceso a una cuenta de nube con los videos de seguridad recuperados por Vivian. Me temblaban las manos mientras navegaba por los archivos. En uno de los videos, se veía claramente cómo Gregory me ofrecía una copa de vino, cómo sonreía mientras lo hacía. Minutos después, mi cuerpo se desvanecía lentamente en la silla, y Anthony, sentado al fondo, apenas giraba la cabeza. Nadie se acercaba. Nadie intentaba ayudarme. La imagen se detenía en negro. No había más. Me tapé la boca para ahogar el grito que me ahogaba por dentro. Nina seguía llorando desde su cuna, ajena a todo, inocente, perfecta. ¿Qué podía hacer con esa información? ¿A quién se lo podía contar? ¿Me creerían? ¿Me acusarían de inventarlo? Decidí empezar por lo único que podría darme una respuesta clara: la verdad genética. Fui a una clínica privada bajo otro nombre, con una gorra y lentes oscuros. Nadie debía saber que estaba allí. Tomaron la muestra de saliva mía y de Nina. Me dijeron que tardarían entre 5 y 7 días. Esos días fueron una tortura. Mientras tanto, Anthony reapareció. No llamó, no avisó, simplemente llegó. Me encontró alimentando a Nina, sentada en el suelo del salón porque no tenía fuerzas para subir al sofá. Llevaba un traje gris y una expresión de falsa compasión. «Diane», dijo, como si nada hubiera pasado. «Tenemos que hablar. No tengo nada que decirte». Le respondí sin mirarlo. Me limité a ajustar la manta de Nina sobre sus piernitas. «Escucha, he estado pensando. Todo esto ha sido muy duro. Para ambos. Para todos. Pero quiero que resolvamos esto de forma madura». Levanté la vista. ¿Ahora quería ser maduro? ¿Resolver? ¿Después de todo lo que hiciste? ¿Después de dejarme atrapada en un incendio mientras cuidabas a tu reina enferma? Anthony suspiró, como si yo fuera la que complicaba las cosas. No hagamos esto más difícil. He traído a alguien que puede ayudarnos. Fue entonces cuando un hombre entró por la puerta. No se presentó. Vestía un traje negro, llevaba un maletín y una sonrisa cínica. Se sentó sin pedir permiso y colocó el maletín sobre la mesa. «Señora Heath», dijo, «entendemos que el proceso de separación ha sido doloroso, pero la familia Bartlett desea resolver este asunto sin mayor escándalo. Estamos dispuestos a ofrecerle una compensación económica significativa si firma un acuerdo de confidencialidad y finaliza el divorcio en silencio». Abrió el maletín. En su interior había cheques en blanco. Varios. «¿Esto es un soborno?», pregunté, incrédula. «Es una oportunidad, señora. No todas las mujeres en su situación recibirían algo así. Puede comenzar una nueva vida. Le estamos dando la salida elegante». Solté una risa amarga. ¿Elegante? Me abandonaron en un incendio. Me insultaron. Me traicionaron. ¿Y ahora me vienen a comprar con papeles y tinta? Anthony intervino. «Diane, por favor. Todo esto puede terminar ya. Toma el dinero. Empieza de nuevo. Hazlo por Nina». Y fue entonces cuando lo hice. Cometí un error. El primero y único en toda esa conversación. Dije algo que no debía. Ya sé que Bárbara estaba embarazada antes de mí, que ustedes la querían a ella, que me usaron como reemplazo. Anthony me miró como si hubiera escupido veneno. Sus ojos se llenaron de furia. «Vivian», murmuró. «Esa maldita». El abogado intentó intervenir, pero Anthony se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. «Vivian te dijo todo. Te metiste en lo que no entiendes». Me puse de pie, con Nina en brazos. «No necesito entender todo, Anthony. Solo sé que ustedes mintieron, que tú nunca me amaste, que me usaste». Anthony apretó los puños. El abogado lo tomó del brazo y lo obligó a salir. Pero su mirada antes de irse me dijo algo que ya temía. Esto no iba a terminar ahí. No se iría sin intentar arrastrarme con él. 2 días después, el resultado de la prueba de ADN llegó a mi correo. Lo abrí temblando, con el corazón en la garganta. Resultado, 99. 99% de compatibilidad entre la madre, Diane Heath, y la hija, Nina Heath. Incompatibilidad genética total con el presunto padre, Anthony Bartlett. Anthony no era el padre de Nina. La hoja cayó de mis manos. Mi mente retrocedió al pasado, a la noche del vino, a mi embarazo, a cada vez que Anthony evitó tocarme, a cada comentario hiriente. Todo tenía sentido. No me odiaba por lo que era. Me odiaba por lo que recordaba, por lo que representaba, por el error que no pudo controlar. Llamé a Vivian. Su voz sonaba apagada. «¿Lo viste?» «Sí».
Entonces ya sabes lo que sigue. Me senté en la cama, con Nina en mis brazos, dormida, ajena a todo el caos. La acaricié suavemente. ¿Crees que Gregory...? No tengo pruebas, solo sospechas, pero te puedo ayudar a conseguirlas. Y tienes que hacerlo, Diane, no solo por ti, por Nina, por todas las mujeres a las que ellos han usado y silenciado. Colgué y me quedé en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí rabia, furia y una necesidad incontenible de justicia. Sabía que la verdad apenas comenzaba a salir a la luz, y sabía que los Bartlett iban a luchar con uñas y dientes por mantenerla enterrada. Pero esta vez, yo también iba a luchar. Los días siguientes se transformaron en una guerra silenciosa, una guerra donde cada palabra contaba, cada paso debía ser calculado, y cada movimiento podía significar mi ruina o mi liberación. Mientras Anthony y los Bartlett intentaban sofocar el escándalo, yo comenzaba a construir un caso. Tenía los documentos, el video, la prueba de ADN y, lo más importante, tenía a Vivian, quien decidió finalmente ponerse de mi lado sin condiciones. A pesar del miedo que la consumía, Vivian contactó a un abogado penalista con experiencia en crímenes familiares. Lo conocí en una oficina pequeña, alejada del centro. Un hombre serio, de unos 40 años, con ojos afilados y voz pausada. «Diane, si todo esto se comprueba, no solo estamos hablando de abuso», me dijo mientras hojeaba los documentos que le entregué. «Estamos ante una conspiración para encubrir un delito sexual, manipulación genética, fraude familiar y negligencia criminal. ¿Estás lista para lo que puede venir?» Lo miré con firmeza, sosteniendo a Nina dormida en brazos. Estoy lista para todo, menos para seguir siendo silenciada. La denuncia fue presentada una semana después, de forma confidencial. El nombre de Gregory Bartlett se convirtió en el eje de la investigación. El informe de ADN, las fechas, las cámaras de seguridad alteradas, el video del vino, todo encajaba como piezas malditas de un rompecabezas diseñado para mantenerme prisionera. La justicia se movía lento, pero se movía, y eso ya era suficiente para mí. Por ahora. Anthony, sin embargo, no iba a caer en silencio. El día que la noticia llegó a los medios, una filtración accidental de uno de los investigadores, Anthony apareció en mi casa como un huracán. No golpeó, no pidió permiso. Pateó la puerta hasta abrirla, con los ojos inyectados de furia y desesperación. ¿Qué carajos hiciste, Diane? ¿Qué demonios le contaste al mundo? Proteger a Nina fue mi primer impulso. La envolví en una manta y la llevé al dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. Luego volví al salón, enfrentándolo de pie, sin miedo. Conté la verdad, Anthony. Algo que tú nunca tuviste el valor de hacer. ¿Verdad?, gritó acercándose. Estás destruyendo a mi familia, a mi hermano, a mí. Tu familia se destruyó sola el día que me usaron como incubadora. El día que permitieron que Gregory me drogara. El día que tú te fuiste con Bárbara y me dejaste atrapada en un incendio con tu hija llorando entre mis brazos. Nina no es mi hija. Exactamente, espeté con rabia. Pero eso no te da derecho a odiarla. Ella no tiene la culpa. La culpa es tuya. De todos ustedes. Anthony me miró como si nunca antes me hubiera visto realmente. Como si por primera vez comprendiera que ya no era su víctima. Que ya no tenía poder sobre mí. Su voz bajó, en un tono que pretendía ser intimidante. Vas a pagar por esto, Diane. Te lo juro. No. Esta vez los que van a pagar son ustedes. Y entonces lo vi en sus ojos. Miedo. Por primera vez, Anthony tenía miedo de mí. Días después, la policía arrestó a Gregory en su clínica privada. La noticia fue portada en medios digitales y se filtraron fragmentos del expediente judicial. La opinión pública se dividió entre el morbo y la indignación. Mientras tanto, Anthony y sus padres se encerraron en una residencia fuera de la ciudad, evitando cualquier tipo de contacto. Intentaron negociar, silenciarme, incluso ofrecerme nuevamente una suma millonaria a cambio de que retirara los cargos. Pero ya era demasiado tarde. Yo no quería dinero, quería justicia. Durante el juicio, testifiqué con Nina en brazos. Conté todo, desde el inicio. Desde la primera vez que sentí que algo no encajaba, hasta el momento en que vi las pruebas con mis propios ojos. Vivian también testificó. Su testimonio fue decisivo. Confirmó lo que todos sospechaban, que los Bartlett sabían desde el principio, que encubrieron el delito de Gregory, que Anthony lo supo todo y lo calló. El veredicto llegó después de semanas de audiencias. Gregory fue declarado culpable de agresión sexual, alteración de pruebas, abuso de confianza y conspiración criminal, sentenciado a 22 años de prisión sin derecho a fianza. Anthony fue procesado por encubrimiento y negligencia, y aunque su sentencia fue menor, el daño a su reputación fue irreparable.
Los padres de Anthony, al descubrirse su participación activa en la manipulación de pruebas médicas, fueron condenados a pagar indemnizaciones millonarias. Pero lo más importante para mí no fue la justicia en los tribunales. Fue la justicia en mi alma. Fue ver a Nina sonreír. Fue despertar sin miedo. Fue recuperar mi nombre. Porque al final, todo lo que me arrebataron, lo reconstruí con mis propias manos. Con dolor, sí. Con cicatrices también. Pero con dignidad. Meses después, mudé a Nina y a mí a otra ciudad. Un lugar donde nadie nos conocía, donde podíamos empezar de nuevo. Conseguí un trabajo como consultora legal para mujeres víctimas de violencia familiar. Decidí usar mi historia para proteger a otras, para romper ciclos, para transformar el horror en fuerza. Una tarde, mientras Nina dormía en el sofá, recibí una carta sin remitente. Era de Vivian. Diane, no sé si algún día me perdones, pero quiero que sepas que tu valentía salvó más vidas de las que imaginas. Yo también fui víctima de Gregory. Fui la primera, pero nunca lo dije. Nunca lo enfrenté. Tú lo hiciste por todas nosotras. Gracias. Lloré en silencio, porque, aunque no lo buscaba, había encontrado algo más que justicia. Había encontrado propósito. Había encontrado paz. Y había encontrado la certeza de que jamás volvería a ser callada, ignorada o silenciada por ningún Bartlett, ni por ningún hombre, ni por ningún sistema. Mi nombre es Diane Heath, y por fin, soy libre.